buenos días a todos. Hoy es sábado, día 26 de junio. Estamos en la semana duodécima del tiempo ordinario y celebramos en este día la memoria de San Pelayo, mártir, Pelayo cuyos restos se conservan en el monasterio de las Pelayas, así llamadas por él, las monjas benedictinas que están en la cuesta de San Vicente al lado de la Catedral de Oviedo, ¿no? También es verdad que en este día se celebra la fiesta de San José María Escrivá de Balaguer, presbítero y fundador de el Opus Dei, que tanta relevancia tiene en la vida de la Iglesia en muchos sectores, ¿no? Hablaremos un poquito de los dos, pero como todo sábado está dedicado especialmente a la Santísima Virgen María. Es el último sábado de este mes de junio y honramos especialmente su memoria, ¿no? Siempre animo a que todos tengamos un amor fuerte, un amor decidido, un amor constante por la Santísima Virgen. Nadie nos va a llevar mejor al encuentro con Cristo y a una profundización en el seguimiento del Señor que la propia Virgen María. Su propia vida, su propia trayectoria es un espejo donde los discípulos debemos de mirarnos, ¿no? Ella estuvo también al comienzo de la vida de la Iglesia esperando con los apóstoles el Espíritu Santo. Ella sigue guiando a la Iglesia también con ese amor maternal de intercesión constante. ¿Quién quiere más a los hijos que una madre? Y ella es no una, es que es nuestra madre, la madre del cielo, nuestra madre querida. Por eso a ella acudimos siempre que tenemos necesidad. Y también la Virgen Santísima nos invita a un compromiso constante en nuestra vida cristiana. No podemos evadirnos de lo que son nuestros compromisos cristianos de fe, ¿no? Que hemos adquirido desde el bautismo. Sacerdote, profeta, rey, debe ser una realidad en nuestra vida, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que ser profeta donde se desarrolle su vida, anunciando con el testimonio de su vida y si es preciso hasta con la palabra, la presencia de Dios, señalando dónde está realmente esa presencia, ¿no? Y vinculándonos a un amor efectivo, real y concreto en la caridad, en darnos al prójimo, bien vinculándonos a Cáritas, a Manos Unidas, a la vida de la parroquia, bien optando pues por un servicio concreto, ir cada X tiempo, cada semana o a echar una mano, servir en la catequesis parroquial, ayudar. Bueno, hay muchas facetas donde podemos y debemos comprometernos, ¿eh? No podemos vivir una fe al margen, una fe un tanto, digamos, elitista, sino que tiene que ser una fe que se pringa, que se mancha, sirviendo y ayudando a los demás. Texto del Evangelio de hoy, Mateo 8, 5 al 17. Como hemos dicho muchas veces en las que sale este mismo Evangelio, refleja toda una jornada de Jesús en la que es su ciudad. Ha marchado de la casa paterna de Nazaret y se ha establecido en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. Y dice el texto, en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, ahí se produce. Ese es el marco, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que hay un centurión romano que le ruega al Señor, Señor, volvemos otra vez a destacar cómo quien pide empieza con la humildad y el reconocimiento de quién es verdaderamente Jesús. Le llama Señor y dice, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó el Señor, voy yo a curarlo, voy yo contigo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres
bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. ¿Mm? Es lo que decimos todos los días antes de recibir al Señor, que viene a nuestro encuentro y que viene a colarse, a meterse dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Comulgamos con Cristo. Y por eso cuando el sacerdote nos dice las palabras de Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros decimos la respuesta de este centurión romano, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una oración preciosa que la debemos utilizar como jaculatoria para decirla no solamente en el momento de recibir a Cristo en la comunión, podemos hacer oración con ella, debemos hacer oración con ella, y rumiarla y repasarla, todo lo que esta plegaria dice. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Tiene una plena confianza en el Señor. Y quiere explicarse este hombre, dice, porque yo también vivo bajo disciplina, tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven aquí, y viene, y a mi criado hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado. El Señor se admira de esta fe, ¿no? Y se admira de su respuesta, de su predisposición. Y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel, el pueblo de Dios, no he encontrado en nadie tanta fe. Viene uno de fuera, ¿eh? Un pagano, podemos decir, y da este testimonio de fe, de confianza en la palabra del Señor, y en su actuación. Por eso el Señor añade, os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente. Nosotros formamos parte de ese muchos de Oriente y Occidente, del Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino, al pueblo de Israel, los echarán fuera a las tinieblas. No digo yo que no haya israelitas y judíos buenos. Aquí muchas veces en el Evangelio salen ejemplos preciosos. Simeón y Ana, la viuda pobre, los apóstoles. Hay mucha gente buena, ¿no? Mucha gente que recibe las bienaventuranzas del Señor, pero muchas veces los hijos del reino se verán echados fuera porque no acogieron al Señor. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y dijo Jesús al centurión, vete y que te suceda según has creído. Pues es una buena pauta para nuestra oración. Ora, reza con la certeza de que lo que has creído, eso es lo que Dios te va a dar. Si es que te conviene, si es que te viene bien para tu vida. Y no dejes de orar y de hacer oración de petición con la confianza de que Dios te escucha cuando oras con fe, cuando oras con confianza. En aquel momento, dice el texto, se puso bueno el criado. Cuando uno ora con verdadera confianza, el milagro ocurre. Y dijo Jesús, y al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama que estaba con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. La fiebre, a veces también en el Evangelio, la enfermedad, es signo de nuestra separación de Dios. Cuando Dios nos toca, cuando nosotros tocamos a Dios, se nos pasa y se levantó y se puso a servir. Levantarse y servir es la tónica, el ideal de todo creyente. Al anochecer también le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades. Así lo hace el Señor.
así nos da consuelo, así nos da fortaleza y esperanza. Dinos, Señor, una palabra, aquella palabra creadora que pronunciaste al principio de los tiempos, perdón, y que ahora nos recrea y nos sana. Palabra que oída en el silencio del corazón nos impulsa a hablar de ti, de tal manera que podemos llegar al corazón de los demás, no con palabras vacías y verborreas. Cógenos, Señor, de la mano. Cuando nos sintamos abatidos por nuestras debilidades, incapacidades de poder levantarnos y de servir a los demás, como le ocurre a la suegra de Pedro, ¿no? Que podamos imitar tu actitud de venir a servir, no a ser servido. Ayúdanos a sobrellevar nuestras dolencias y enfermedades. A veces sentimos, Señor, nuestra impotencia, pero tú, primer Cireneo, cargas con el pecado del mundo y cargando con él, nos liberas de él y nos perdonas. Así actúa el Señor. Decía que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Pelayo, mártir. Pelayo mártir se dice que nació en Tui, donde su tío era el obispo. Este fue apresado por los musulmanes y bueno, pues fue utilizado como una especie de trueque, ¿no? Pues te doy a mi sobrino, ¿eh? Y el obispo quedó liberado, ¿no? Habiendo sido llevado como rehén a Córdoba, este niño gallego, después de la batalla de Valdejunquera en el 920, cuando ese niño llamado Pelayo contaba 10 años de edad. ¿eh? Parece ser que allí el sultán, en Córdoba, el sultán de aquel entonces, quiso abusar de él, quiso tener una relación sexual con él. Y el niño se negó. Y 3 años más tarde, del 920, en el 23, tuvo lugar en Córdoba su muerte violenta y martirial. Y enseguida este niño, Pelayo, empezó a ser venerado como mártir en toda la península ibérica. Sus reliquias, huyendo de las persecuciones musulmanas diversas, pues fueron subiendo de Córdoba a Toledo, de Toledo a León y años más tarde a Oviedo. Están actualmente en el monasterio de San Pelayo, llamado así porque allí están los restos debajo del altar en una arqueta de plata. Ese monasterio está ocupado por las monjas benedictinas de Oviedo, que las conocemos popularmente como las Pelayas, en su honor. También en este día celebra la Iglesia la memoria de la fiesta de San José María Escrivá de Balaguer, que nació en Barbastro, Huesca, el 9 de enero de 1902. Sus padres se llamaban José y Dolores. Tuvo 5 hermanos. El matrimonio Escrivá dio a sus hijos una profunda educación cristiana. En el 915 quebró el negocio del padre, comerciante de tejidos, y la familia se trasladó a Logroño, donde el padre encontró otro trabajo. En esa ciudad, San José María, después de ver unas huellas en la nieve de unos pies descalzos de un religioso, intuye que Dios desea algo de él en aquel signo, aunque no sabe exactamente qué. Piensa que podrá descubrirlo más fácilmente metiéndose o entrando al seminario, ¿no? Comienza a prepararse primero en Logroño y más tarde en el seminario de Zaragoza. Siguiendo un consejo de su padre, en la Universidad de Zaragoza estudia también la carrera civil de Derecho como alumno libre. Don José María Escrivá, o sea, su padre, muere en 1924 y José María, hijo, queda como cabeza de familia. Recibe la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925 y comienza a ejercer el ministerio primero en una parroquia rural y luego en Zaragoza. En el 27 se traslada a Madrid, con permiso de su obispo, para obtener el doctorado en Derecho en Madrid el 2 de octubre
de 1928. Dios le hace ver lo que espera de él y funda el Opus Dei. Desde ese día trabaja con todas sus fuerzas en el desarrollo de la fundación que Dios le pide, al tiempo que continúa con el ministerio pastoral que tiene encomendado. Al estallar la Guerra Civil Española, en el 36, San José María Escrivá se encuentra en Madrid. La persecución religiosa le obliga a refugiarse en distintos lugares. Ejerce su ministerio sacerdotal clandestinamente hasta que logra salir de Madrid después de una travesía por los Pirineos hasta el sur de Francia, y se traslada a Burgos. Cuando acaba la guerra, en el 39 regresa a Madrid. En los años siguientes dirige numerosos ejercicios espirituales para laicos, sacerdotes y religiosos. En el 39 termina sus estudios de doctorado en Derecho. En 1946 fija su residencia en Roma, obtiene el doctorado en Teología por la Universidad Lateranense. Es nombrado consultor de 2 congregaciones vaticanas, miembro honorario de la Pontificia Academia de Teología y prelado de honor de su santidad. Sigue con atención los preparativos y las sesiones del Concilio Vaticano II y mantiene un trato intenso con muchos de los padres conciliares. Desde Roma viaja en numerosas ocasiones a distintos países de Europa, de América, de muchos lugares, ¿no? Falleció en Roma el 26 de junio de 1975. Varios miles de personas, entre ellas numerosos obispos de distintos países, en conjunto, 1/3 del episcopado mundial, solicitan a la Santa Sede la apertura de su causa de canonización. El 17 de mayo de 1992, Juan Pablo II beatifica a José María Escrivá de Balaguer. Lo proclama santo 10 años después, el 6 de octubre de 2002, en la plaza de San Pedro, en Roma, ante una gran multitud. Siguiendo sus huellas, dijo en esa ocasión el Papa en su homilía, difundid en la sociedad, sin distinción de raza, clase, cultura o edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. San José María, sus restos se conservan en la iglesia de Santa María de la Paz, en Roma. Se le llama el santo de lo ordinario, ¿no? Porque una de sus implicaciones es que vivamos la santidad en lo que tenemos que hacer diariamente, desde el levantarnos con prontitud hasta el plegar la oreja para dormir, ¿no? En todo momento, sea en el trabajo, en el estudio, donde quiera que estemos. Y lo hagamos con sencillez y teniendo siempre conciencia de la presencia de Dios. Su vida, su testimonio sigue siendo un testimonio ejemplar y elocuente para muchos sacerdotes y laicos unidos al Opus Dei o simplemente simpatizantes, cercanos a este movimiento dentro de la Iglesia. Bueno, os deseo un feliz día. Felicito a todos los que llevan el nombre de Pelayo, San Pelayo mártir, y también a todos los miembros del Opus Dei, a todos los que siguen de alguna manera pues las huellas de San José María Escrivá de Balaguer. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.